Bueno, vamos a estar leyendo ahí en su Biblia. Busque el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 22. De Corintios. De Corintios y Gálatas. Así es. Gálatas, Corintios y Gálatas. Segunda de Corintios y entonces viene el libro de Gálatas y buscamos el número grande, es el capítulo, buscamos el número grande que es el 5 y entonces vamos a leer el verso 22 o el versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Si todos los tenemos, voy a darle lectura acá a la Nueva Traducción Viviente y dice: en cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y felicidad. Y voy a leerles el 23 seguido y dice: humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Si se habrán dado cuenta, inició hablando que el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, el primer fruto dice que es el amor y el segundo dice alegría. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque es una continuidad. Así como escuchamos y vimos lo que la palabra de Dios habla acerca de las virtudes, los hermanos que estuvieron primero, ahora vamos a estar leyendo acerca de estos frutos o el fruto del Espíritu Santo que nosotros en nuestras vidas producimos por medio de Él mismo. Así que el título de la predicación de hoy es este: el gozo, una evidencia de que nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo. Con base en Gálatas 5:22. Y quiero decirle, amada iglesia, que cuando el apóstol Pablo habla acerca de fruto del Espíritu, no está describiendo los talentos naturales ni las actitudes aprendidas, sino que está hablando de nuestra vida manifestándose la vida de Cristo Jesús en nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Notemos algo muy importante. Aquí Pablo no está diciendo los frutos, no lo está pluralizando como se dice. Ahí dice el fruto del Espíritu Santo. Por ende, no es solo una obra. Son varias expresiones y convicciones dentro de una sola palabra: fruto. Fruto. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos que producimos a través de nuestras actitudes, valores, virtudes, estas cosas. Por ende, si nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo, nosotros vamos a manifestar una vida en Cristo correctamente y debidamente, fructificando y produciendo este tipo de productos, este tipo de frutos en nuestras vidas. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo produce amor, que fue el primer tema, pero también produce gozo. O también podría traducirlo como dice la Nueva Traducción Viviente, gozo, o podría ser otro sinónimo, pero entendamos más propiamente lo que nosotros comprendemos y podemos decir que gozo es un sinónimo de alegría. Entonces el gozo que nosotros sentimos cuando venimos a la iglesia, cuando saludamos a un hermano, cuando sonreímos, cuando decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin esperar a que alguien más nos los repita, nosotros estamos entonces produciendo este fruto que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a responder a 3 preguntas acerca del tema de lo que es el gozo. Primero, ¿qué es el gozo bíblico? El gozo del cual se habla en la Biblia, porque entendemos que todas estas virtudes y valores nosotros lo tenemos como seres humanos. O bueno, algunos, ¿no? Ahí podemos encontrar personas que son muy enojonas, que son muy amargadas y todo lo demás, pero este tipo de cosas nosotros la producimos a través del Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo lo produce en nosotros, si vivimos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Primero eso, ¿qué es el gozo bíblico? ¿Qué habla la Biblia acerca de el gozo bíblico?
Segundo, ¿de dónde nace ese gozo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su naturaleza? Y por último, ¿cómo se manifiesta en la vida nuestra o en nuestras vidas como creyentes? Iniciamos con el origen del gozo cristiano. Y voy a pedirle que busquen su Biblia, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros libros del Nuevo Testamento. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 15, verso 11. Voy a leerle acá y dice, verso 11, le he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Otras versiones pueden decir, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del cristiano, amados hermanos, no nace de circunstancias, igual que todas estas virtudes que estudiamos anteriormente, igual que las otras cualidades. Esto no se produce por alguna circunstancia o por alguna vivencia que nosotros tengamos. Esto nace cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas con una relación viva con Cristo. Jesús no dijo para que tengan felicidad, sino que dijo para que el gozo de Él esté en nosotros. Les repito el verso, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que si el gozo de Cristo está en nosotros, el gozo, la alegría que nosotros necesitamos, la necesaria, va a ser cumplida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestras vidas y el Espíritu Santo gobierna estas mismas. Entonces, el gozo cristocéntrico. ¿Qué quiere decir el hermano Felipe con el gozo cristocéntrico? Es aquel gozo donde Cristo, es aquella vida donde Cristo es el centro de todo. No es algo circunstancial, no es algo que por momentos usted lo va a tener y lo va a quitar. No, este gozo va a permanecer. No depende de quienes tengas a tu lado, no depende de quienes estarán a tu lado, depende de quién está dentro de ti, que debe ser Cristo Jesús. Y si no es Cristo Jesús, arreglemos esas cuentas con Dios. Entonces, pasamos al siguiente punto y es la naturaleza del gozo espiritual. O sea, de dónde nace todo este gozo. El mundo muchas veces confunde, o nosotros a veces confundimos el gozo con la felicidad. Y por eso les puse dos términos diferentes. Son sinónimos, pero son dos términos diferentes. No podemos confundir gozo con alegría. Aunque son la misma cosa, no se pueden confundir. La felicidad depende de lo que pasa, porque usted puede estar aquí feliz con nosotros los hermanos acá, pero pasó algo en la familia y se acabó felicidad. Hasta ese momento Felipe, hasta ese momento el hermano que estaba sentado acá en la iglesia de Cristo, en el Diamante, estaba feliz, pero el gozo no. El gozo no es así, el gozo permanece, el gozo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, no depende de momentos o vivencias. Es porque Dios está en nosotros y ese gozo depende de parte de Dios. Amén, hermanos. Amén. Así es. Entonces, el Salmos capítulo 16, verso 11 dice, tú me mostrarás la senda de la vida y tu presencia tiene plenitud de gozo. Vamos a leer este verso para que luego no confundamos y digamos que es que el hermano Felipe dijo esto. No, la Biblia lo dice. Salmos 16, 11. Dice la palabra de Dios, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este es el gozo. Y este es el tema del cual vamos a hablar hoy. Que es que nosotros no debemos decir estoy gozoso, pero porque llegó un momento en nuestras vidas decimos ya no estoy gozoso. ¿Ah? Recuerden, felicidad es una cosa y gozo es otra cosa. Cuando nosotros nos sentimos felices es porque estamos de cumpleaños, estamos de fiestas o algo que pasó. Pero cuando decimos yo estoy gozoso de estar en esa iglesia es porque Cristo está conmigo, Cristo vive en mí. Amén. Amén.
Y si Cristo vive en nosotros, nosotros vamos a practicar este gozo que no depende de circunstancias. Y aquí nace esa naturaleza que tienen los hermanos que a veces vemos en la iglesia. Yo recuerdo que de la iglesia donde yo vengo había un hermano, y le voy a contar de su vida. Este hermano perdió 2 hijas en un solo día. Una estaba jugando en un cuadro de béisbol, le dieron un pelotazo en la cabeza y murió al instante. Y recibiendo esa noticia, se entera de que su hija se accidentó y ninguno de los que iban en el auto se murió más que su hija. Mire usted cómo estaba la vida de este hombre, ¿eh? Pero algo que me sorprende de él es que obviamente él no tenía expresiones de felicidad, pero él sentía gozo. Y de eso podemos aprender una cosa, y es que el gozo no se entiende, no se vive si nosotros no vivimos en Cristo Jesús. Usted puede vivir una vida conforme a las cosas de este mundo y ser feliz. Porque sí, a veces dicen, no, es que el dinero no da toda la felicidad, hermano. Usted puede estar pasando por una situación tan difícil que si el hermano Felipe saca 500 lempiras de su bolsillo y se los entrega, usted se va a poner feliz. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no importa cuántas acciones hagan para usted, usted nunca va a vivir feliz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús es el único que llena ese espacio vacío en nuestro corazón. Amén. Amén. Así es. Entonces, si usted en esta mañana vino a ponerse feliz en este momento, déjeme decirle que primero debe arreglar sus cosas con Cristo Jesús. Primero debe estar al tanto con las cosas malas que ha hecho en su vida, con las faltas que ha hecho, no ante los hermanos. Recuerde, usted puede mostrar una felicidad ante nosotros, pero el gozo es lo que está en su corazón. ¿Y sabe algo? Jesús no mira lo que sale de nosotros, las palabras o lo que nosotros pensamos. Él lo sabe, pero Él mira su corazón. Podemos aparentar aquí todo lo que querramos. Podemos venir aquí diciendo lo que querramos, pero si no vivimos el gozo que Cristo Jesús solo da, vamos a vivir una vida triste. Y eso es lo que no queremos, porque nos alegramos cuando a alguien le pasa algo bueno, o a menos aquellos que no viven la envidia también, porque aquel que no vive el gozo también siente envidia, siente rencor hacia algunas personas. Y son cosas que debemos dejar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es la naturaleza de este mundo. Cristo Jesús, a través de las aguas del bautismo, cambió la naturaleza humana que teníamos y ahora venimos a ser nuevas criaturas. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y usted lo puede leer. Pero hace falta algo, amados hermanos. Y es que abandonemos eso. La plenitud del gozo no está en el dinero, ni en el éxito, ni en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. El gozo es estable, profundo, espiritual y permanente. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí dijo acerca de una vida con gozo a través de ellos. Y eso quiero recordárselo porque a veces desentendemos la naturaleza de Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios, no se bastó, dice, con su gloria que tenía, sino que bajó aquí a esta tierra y se hizo hombre. Vivió una vida igual, parecida y hasta peor de la vida que nosotros tenemos. Fue escarnizado, le dieron latigazos que en su cuerpo no se reconocía, no parecía humano. ¿Y por qué nosotros esperamos una vida sin problemas? ¿Por qué nosotros esperamos a estar bien para entonces sentir ese gozo que se supone debe ser permanente? No, hermanos, no. La negatividad no está en lo que pase. La negatividad está en que nosotros no nos hemos adaptado a que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y eso es lo que debemos de cambiar. Y no sienta que yo le estoy llamando la atención. Sienta que Dios está buscando la oportunidad de arreglar la cuenta con usted. Si en esta mañana hay algún hermano que todavía, a pesar de haber aprendido todo lo que hemos aprendido, no ha entregado su vida a Cristo Jesús, déjeme decirle que está tardando mucho. Está tardando mucho.
y tiempo ha tenido y tiene todavía. Pero debe entender esta cosa primero, que el gozo y la alegría que Cristo Jesús promete no depende de circunstancias, sino que depende si nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Ahora bien, pasamos a otro punto y es el gozo en medio de la prueba. Y esto es lo que le relataba acerca de aquel hermano. Y no solo de aquel hermano, usted tal vez habrá sido testigo o usted también lo habrá vivido. Nos pasa algo malo, pero aún así sentimos una seguridad, sentimos una felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a tomar control de todo. Eso dice mucho de usted. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversidad de pruebas. Cuando estemos en muchas pruebas es donde más florece el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Esto no significa que el cristiano, o nosotros vayamos a disfrutar el dolor o vayamos a disfrutar las cosas malas que pasan, no. Sino que entiende que Dios está obrando incluso en la dificultad. Y ahí en la sorpresa que a veces nosotros tenemos en que, wow, este hermano está pasando momentos duros, pero aún así, este hermano se siente gozoso. Sigue confiando en Jesús, sigue confiando en Dios. Si esto me pasara, yo no lo hiciera. Hermano, entonces eso dice mucho de su vida. Sigamos practicando el gozo, hermanos. Pero no es alegría humana que depende de circunstancias, sino ese gozo que depende de Cristo Jesús y que siempre está permanente en nuestro corazón. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. ¿Y qué hicieron, amados hermanos? Se gozaban en la cárcel, amén. Una prueba de que la hermana lee bastante la palabra de Dios. Se gozaban cantando, dice, cantos, himnos, y no bastaba con eso, sino que le predicaban a quienes les cuidaban. ¡Wow! ¡Qué gozo! Sabiendo que iban a la horca, sabiendo que los iban a crucificar, aún así sentían gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. No en presencia, porque a veces decimos, no, Dios me cuida, Dios manda a sus ángeles, ¿no? Dios no está acá afuera, o no debería ser el puesto. Dios está aquí dentro y acá también. Se gozaban cantando, dice la palabra. Amén, así es. Hechos 16. Así es, los demás los oían y decían, y estos locos, yo me imagino, ¿no? O que vaya usted a la cárcel a hacer una visita y que escuche a unos cantando ahí, sabiendo de que probablemente los vayan a matar. Y estos locos, ¿qué le pasa? Sentían gozo en su corazón, y ese es el gozo que nosotros debemos practicar. No estaban cantando porque la cárcel era cómoda. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? A nadie. Mucho menos a alguien que sabe que no es culpable de nada. Es como si vinieran acá y agarraran a cualquiera de ustedes y dijeran, no, porque usted es cristiano, lo vamos a llevar a la cárcel. Yo no he hecho ningún delito. ¿Por qué me llevarían para allá? Ellos no estaban cantando ni se sentían gozosos porque era cómoda la cárcel. Si ahorita y estamos en el mundo actual es incómodo ir a la cárcel, imagínense en aquel tiempo cómo los trataban. Sino porque ellos sentían el Espíritu Santo y esto les producía gozo en medio del sufrimiento. La teología práctica dice algo, y es que el gozo no niega el dolor, pero sí los trasciende. Es decir, que el gozo no niega que usted sienta tristeza, no niega que usted sienta dolor por alguna pérdida o por algo malo que está pasando en su vida o en su familia. Eso no lo niega, ni lo oculta mucho menos. Sino que trasciende eso, trasciende el entendimiento humano al preguntarse por qué sigue gozoso si la situación que está pasando es dura. No. El gozo que produce el Espíritu Santo trasciende eso. ¿Por qué? Porque sigue confiando. La persona sigue creyendo en Cristo Jesús y sabe que Él está obrando en su vida. No necesita preocuparse. No necesita alarmarse. No necesita afamarse por eso. ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón. Su presencia lo acompaña y el Espíritu Santo vive en Él. Por eso los frutos que dan no solo es el amor, sino también el gozo y la alegría. Y así sucesivamente vamos a estar hablando de estas cosas que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas.
El gozo como la evidencia del reino de Dios. Romanos 14:17, vamos a leer. Antes de Corintios, entonces está Romanos. Romanos capítulo 14, verso 17. Pegadito a Hechos. Así es. Hechos y Romanos. 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dice la Reina Valera. ¿Dónde gobierna el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Amén. Lo acabamos de hablar. Si tenemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir una vida gobernada por ello. Entonces, donde gobierna el Espíritu Santo hay gozo. Donde hay gozo, entonces hay evidencia del reino. Hay evidencia de una vida grata. Que a pesar de todo lo malo que estemos pasando, de sumidos allá en el fango, en el lodo, del dolor, de la tristeza, de las cosas de este mundo, aún así, nosotros permanecemos gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros y confiamos en que Él va a orar. Y aunque ahorita no veamos algo positivo, aunque ahorita veamos que todo lo que llega es negativo, aún así, el gozo, la confianza, la sencillez de corazón, la paz, la alegría, debe estar ¿en qué? En que Dios está en nosotros y Él va a tomar control. No importa cuándo. Hay una frase muy famosa que a mí me gusta repetirlo y es que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sabe algo? Cuando usted desea algo, tal vez Dios no lo espera para usted. Por eso no dejemos que nuestra naturaleza, no deje que su pensamiento lo controle y empiece a dudar de las cosas. Porque ¿sabe algo? El relato que leímos de Génesis y vamos a leer el próximo domingo del capítulo 2, le dice algo acerca de dudar. Es una enseñanza muy grande para aquellos que siguen dudando a pesar de que ya saben que Dios va a seguir en sus vidas. Dios va a controlar lo que pasa. Un creyente amargado contradice el evangelio que predica, pero un creyente gozoso, aún en la dificultad, predica sin palabras. Y eso se los decía acerca de la gratitud, acerca de la humildad. No necesitamos ir diciendo que somos cristianos cuando vivimos los frutos o el fruto del Espíritu Santo que produce en nuestras vidas. La gente va a decir verdaderamente este es cristiano. ¿Por qué? Porque vive lo que dice. Porque hace lo que dice la palabra de Dios. Ahora no vayamos a confundir. No porque las personas tengan facciones de rostro serias o que se ven enojados, no quiere decir que sean así. También desde el tiempo de aprovechar un poco la humildad que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones para conocer a los demás. Porque las primeras impresiones no siempre son las cosas que identifican a esa persona. Yo puedo decir cualquier cosa de los hermanos que hoy vinieron por primera vez, pero nada va a ser tan cierto como cuando yo me dé el tiempo de decir, hermana, mire, mi nombre es así, yo quiero saber su nombre, yo quiero saber cómo es usted. Ahí cambia la primera impresión. Son cosas que debemos practicar. ¿Para qué? Para llevar una vida que el Espíritu Santo conduzca. El gozo es un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo se cultiva el gozo, hermano Felipe? ¿Cómo yo puedo producir esa alegría? El gozo no se fabrica, quiero decirle eso. No es que usted va a ir allá a Baxter y lo va a conseguir, o va a ir acá a la iglesia y por lo que diga el hermano Felipe o el hermano Timoteo o cualquiera que venga acá, se va a producir. No. Se recibe cuando caminamos con el Espíritu. Y esa es la enseñanza de hoy. Camine con el Espíritu. Siga creyendo en Cristo Jesús y en Dios, en que Dios va a controlar las cosas que pasan. Yo sé que probablemente usted esté pasando momentos difíciles, porque nadie es exento. Todos somos seres humanos.
Probablemente algún conflicto en la familia. O tal vez problemas económicos. O problemas, discusiones con los vecinos. Y eso es algo que nos atormenta cada día. Porque a mí me ha pasado. No quiero que piensen que porque yo soy predicador a mí no me pasa eso. Sí me pasa. Pero ¿sabe algo? Detrás de todas estas cosas malas que pasan, hay algo más. Hay algo que sobrepasa el entendimiento humano. Y hay algo que sobrepasa la situación que usted vive. Y es el gozo que produce el Espíritu Santo. Sigamos permaneciendo en Cristo Jesús, como nos dice Juan 15, que lo leímos. Viviendo en la obediencia, como Salmo 119, versículo 111. Y andando en el Espíritu, como Gálatas 5:16, porque a través de la vida en el Espíritu Santo nosotros entonces vamos a producir las cosas. Por eso le digo que no se fabrican, sino que usted lo produce. Vamos a ponernos una semejanza como un árbol de manzanas o un árbol de mango para ponernos acá. ¿Qué pasa cuando un árbol de mango no produce? Y crece y crece y crece y no produce. En mi caso, yo me canso de verlo. ¿Y sabe qué hago? Lo corto. ¿Qué produce la vida del cristiano que se deja gobernar por el Espíritu Santo? Estos frutos. Primero, amor. Y segundo, gozo. Gozo que sobrepasa todo entendimiento. El creyente se rinde al control del Espíritu Santo y el gozo comienza a fluir con normalidad y naturalmente cuando pasa esto. El gozo no es un adorno emocional, sino es una marca espiritual. Es la evidencia de una vida reconciliada con Dios y gobernada por el Espíritu Santo. No menciona naturaleza humana. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amada iglesia, el mundo está cansado de sonrisas fingidas y yo sé que usted también. Yo sé que usted sale allá afuera y se encuentra con personas maleducadas. Hace un poco me hablaba una hermana acerca de un caso que le pasó en un bus que dijo buenos días y nadie le contestó. Aquellos que hemos recibido una buena educación sabemos que eso deja mucho que decir de la persona que no sabe ni siquiera decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Me alegra que estás bien. Eso dice mucho. Pero que esas cosas no eviten que nuestro gozo se opaque. La vida de los creyentes necesitan ser esa luz que cambia todas las cosas de este mundo. Si queremos que las cosas cambien, fuera debemos iniciar por aquí y por acá. Primero cambiando nuestro corazón, entendiendo que aquí no gobierna humano, no gobierna Felipe, no gobierna las hermanas, no gobiernan los hermanos, sino que gobierna el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hoy has perdido tu gozo, si hoy hemos venido sin la esperanza de sentirnos gozosos, déjame decirte, renueva ese gozo. Vale la pena. Por Cristo Jesús vale la pena. Por sentirnos mejor, vale la pena. No necesitas vivir una circunstancia bonita para poder reconfortar ese gozo. Necesitas entender que tu vida pertenece a Cristo Jesús y que tu dependencia emocional no pasa si fracasas en algún examen o si en el trabajo no te dieron el dinero que esperabas. No. Depende más de Dios que de nosotros mismos. Que el Señor bendiga grandemente su vida en esta mañana. Esto es todo lo que traía para ustedes. Espero Dios siga ayudándonos para que este caminar no sea fácil ni sencillo, sino que sea de puro aprendizaje. Voy a pedirle que se ponga de pie. Me gusta orar. Es la única forma que nosotros tenemos para hablar con Dios. Y yo quiero saber si aquí hay alguna persona que quiere poner algo en manos de Dios. Puede hacerlo personalmente, pero si quiere hacerlo públicamente, la iglesia va a orar por usted. Así que si usted tiene una petición en su corazón, puede alzar la mano. Hermano, yo quiero que ore por mi familia. Hermano Timoteo. Vamos a orar por la salud del hermano.
¿Alguien más que quiera oremos por su vida? Y si no, pues vamos a orar. Oremos. Dios santo, Dios poderoso, gracias te damos por este día. Por todas las bendiciones, por habernos permitido leer tu palabra y aprender de ella también, Señor. Amado Dios, te presento a este pueblo, a esta iglesia. Yo sé, Señor, que las circunstancias que vivimos en este mundo de dolor, en este mundo de tristeza, Señor, a veces hacen que ese gozo que está con base en la creencia de que tú gobiernas todo, se mueva un poco, Señor. Pero fortaleza es la que necesitamos y fortaleza es la que conseguimos ante tu presencia. Y por eso venimos, Señor, humillados, Señor, postrados de rodillas ante tu presencia, pidiéndote, Señor, ese amor y también, Señor, esa felicidad y ese gozo que produce tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Permite, Señor, que ese gozo del cual habla Cristo Jesús, ese gozo permanezca en la vida de los hermanos y en nuestras vidas como líderes de acá. Permite, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo, una luz en este mundo de oscuridad, que a través de las cosas, Señor, de las circunstancias, buscan llenar ese espacio que solo tú llenas, Señor. Gobierna nuestras vidas. Y muy personalmente, Señor, te pido por la salud de nuestro hermano Timoteo. Un hermano, Señor, que no ve reproches al venir aquí y servirte de corazón a ti, Señor. Que desde que aceptó a Cristo Jesús en su corazón, ha dicho: yo voy a trabajar por el Señor. Porque trabajo tenemos. Y mientras tengamos vidas, los siervos del Señor siempre vamos a trabajar para tu obra, Señor. Gracias por su vida. Bendícelo grandemente a él, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Individualmente te pido por cada una de las familias y de los hermanos que están acá. Padre, esposa, esposo, hijos, nietos, sobrinos, Señor, o conocidos. Todo, Señor, te lo dejamos en tus manos, confiando de que tú nos vas a suplir ese gozo a pesar de las cosas malas que estamos viviendo. Llénanos, Señor, renueva nuestras vidas, y si aquí hay un hermano, Señor, amigo o conocido, visita, que aún no te ha aceptado a ti en su corazón, ablándale un poco su corazón, Señor. Ábrele su entendimiento, que esa persona pueda entender la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor, más que de cualquier otra cosa. No tenemos más que pedirte, nada más que nos acompañes siempre. Y que bendigas todo este día y que pase tu voluntad en nuestras vidas. Perdónanos para siempre nuestros pecados, Señor. Y es en el nombre de Jesús en quien hemos orado. Amén, amén y amén. Amén.